Hola Fernando. Hola, buenos días, Rosa. Ay, que aquí estamos otra vez, que llevamos hablando ya un buen rato para fuera de la cámara, pero hoy el- la conversación va a girar acerca de tu libro, Thomas Merton, El verdadero viaje, que también como justo me decías inmediatamente de ponernos a grabar, es un resumen de un resumen de un resumen de un resumen porque llevas pues muchísimos años estudiando a Merton, investigándolo, has hecho la tesis sobre él, tienes otros libros y, y aquí pues como que pones el énfasis en unas pinceladas que para mí, que ha sido como un primer acercamiento a él, han sido maravillosas. Aprovecho y agradezco a José que me lo regaló también. Y bueno, y también anunciamos ahora su nuevo libro también respecto a Merton. Y, y ya nos enfocamos en ti, sobre todo por, primero, para que nos cuentes de la forma en la que tú quieras, que ya sabes que tienes toda mi libertad y confianza, en por qué escogiste a Merton. Ujú. Bueno, pues gracias, Rosa. Sí, ¿por qué escogí a Merton? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y a la vez es una respuesta muy, muy sencilla. No sé si escogí a Merton o Merton me escogió. La historia es muy sencilla. Mi padre, obrero de una fábrica, cuando se casó con mi madre, antes que escoger, por ejemplo, a diferencia de otras personas, cuando empezó a tener un sueldo, a crear la familia antes de comprarse una moto, un coche, como era, él decidió que, porque también tenía interés, empezar una pequeña biblioteca en casa. Todos los ahorros iban destinados a la biblioteca, que fueron el germen de la educación de mis hermanos y mía propia. En aquel entonces, estamos hablando de los años 60, Merton se leía y se leía, estaba en los hogares de muchas personas, de clase media también, y estaba en los anaqueles de esa pequeña librería, ¿no? Mm, Pero yo era entonces muy joven, me asomaba y veía las portadas de los libros y poco más, ¿no? Y yo entonces leía los libros que tenían dibujos y algún poco de texto, pero ya mm, al ir creciendo, haces alguna pequeña incursión, alguna pequeña cata en pequeños textos de los libros y sin entender, pero algo me iba cautivando de lo que iba intuyendo en alguna cosa que decía. Y más adelante, eso iba acompañado de inquietudes personales por, bueno, por entender qué es esto de la vida y dónde estás y, bueno, ese tipo de preguntas que salen al paso. Pues cuando empecé los estudios universitarios, esas inquietudes seguían y entonces en el momento de optar por hacer una tesis doctoral, yo no quise hacer una tesis, digamos, de compromiso, únicamente de mero trámite académico, porque sabía que si era algo serio, eso comprometía muchas horas de estudio, incluso años. Entonces quería que fuera algo que, bueno, que tuviera sentido para mí y que realmente fuera una investigación, como las tesis lo son. Em, y eso me decantó por estudiar a Thomas Merton, no porque lo conociera, sino para conocerlo. Y la verdad es que, y porque yo entendía que no se trataba, una investigación no tenía que ser solamente algo externo o intelectual, sino que tenía que ser una indagación de vida, es decir, comprometer a la vida entera. Y así fue una interpelación, una incursión, un regalo, porque eso me obligó, pero también me permitió, fue la oportunidad de sumergirme a través de los textos en ese clima que desde que el que él mismo escribía. Él escribía en un clima de contemplación con su opción monástica y en cierto modo yo participaba durante tiempos prolongados de estudio intensos que combinaba con el trabajo, con la docencia, entonces trabajando como maestro, pero yo tenía mis pequeños momentos mis pequeños, intensos momentos de estudio en ese clima y eso fue el principio de esta aventura y luego también es cierto que cuando empecé a leerlo, yo dije, bueno, se trata de una persona que yo no puedo estudiar como un objeto de estudio, sino mm, como una presencia que sea guía, faro, compañera, de vida hasta una amistad, llámalo como quieras, por supuesto, el muerto. Eso es algo que con el tiempo también ha sido un regalo. He descubierto que
le sucede a muchas personas, muchos que se han acercado a Merton de muy distintas maneras, algunos atraídos por la cualidad literaria de sus escritos, otros por sus reflexiones religiosas, contemplativas, otros por sus ensayos y su crítica social desde la atalaya contemplativa, cada cual desde con distintas sensibilidades, han sido tocados de esa manera y han encontrado que estaban, en cierto modo, estableciendo diálogo con su propio corazón, con él mismo, y él les abría otra dimensión que permitía hacer un diálogo con el mundo, con la vida, con el momento en el que estamos, nuestros semejantes, los vecinos, eh, los compañeros de trabajo, en fin, el ámbito de relaciones en los que nos movemos día a día. Y así está siendo hasta hoy. Mm, qué bonito. Y y qué grandeza eso, porque a mí me pasa igual. Además, bueno, no sé por qué conectas con una persona más que otra y las palabras adquieren como una vibración intensa y actual, ¿no? Como tú dices, es que físicamente no esté es lo menos importante, porque su presencia sí que está en ti Ujú, y en todo lo que dice, y creo que ese es también, pues, uno de los grandes tesoros de todo el legado que se queda aquí, ¿no? Por escrito y bueno, y en otros formatos, porque también tiene grabaciones y que esas también las he escuchado y bueno, pues eso, experiencias. Después de tantos años con él, am, y escuchándote así de este resumen, me surge la pregunta, ¿qué es lo que porque ya te he preguntado el por qué, pero ahora podrías intuir el para qué? ujú. Sí, esa es una pregunta importante y es una pregunta muy difícil de contestar y solamente se puede contestar o de manera muy sencilla o con pequeños meandros, desviaciones, porque el para qué ya habla de una finalidad y en cierto modo esa es una pregunta justa y es una pregunta a la vez que puede conducir a equívocos. Ujú, Eh, es como si dices, ¿y el para qué de la flor? Pues mm, tiene su sentido en sí. Es una pregunta que se puede aplicar incluso a la flor y se puede dar respuestas de muy distintos ámbitos, desde la biología, la función que tiene, de esto, del otro. Se puede dar una respuesta buscando un sentido y un sentido hondo al por qué y al para qué. Y en otro sentido, eh, la respuesta ya está dada, es decir, la relación ya tiene sentido en sí. Entonces, solamente entrando en esa dimensión adquiere un sentido que no es que no haya que formular, pero que excede cualquier formulación. Em, en ese sentido, quiero volver a algo que has mencionado y agradecer, por ejemplo, mucho ahora, y creo que es muy oportuno, el libro que va a salir de José Chamorro, porque él precisamente lo que hace es eh, una propuesta de oración de 15 días con Thomas Merton. Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido. Es decir, es una invitación a entrar a través de los textos con uno mismo y hacer lo que él mismo hacía cuando leía los textos en el monasterio, ¿no? mm, Ahora ayer mismo estaba descubriendo un escrito que no conocía de Merton, muy bonito, donde él tomaba notas para cuando era maestro de novicios para sus estudiantes y leía a San Pablo. Y entonces dice, es que la lectura de San Pablo no es una lectura, digamos, pasiva, él habla de manera que aquello de lo que habla actúa sobre uno mismo. Es mm, decir, que él hacía de la lectura también un ejercicio de oración, de meditación, y esto es, por ejemplo, lo que José Chamorro hace con su libro. En mi caso es distinto, quizá por José también es educador, pero en mi caso asumí desde hace un tiempo digamos, una tarea de divulgación de la obra de Merton, porque aunque se había leído a Merton y se habían traducido algunas obras, no había como una visión mm, todavía de conjunto, no digamos en el ámbito de la divulgación. Y entonces yo me propuse hacer como esa pequeña, no síntesis, pero sí una pequeña compilación, una presentación sucinta de la globalidad de su persona y de su obra. Pero cuando dices, ¿para qué? Pues bueno, mi invitación ahora es, por supuesto, si se lee mi libro muy bien, pero ahora que José
acaba de publicar su libro, pues también, y otros libros. Y desde mm, luego ambos, estoy seguro que José coincidirá conmigo, leer al propio Merton, leer y leerlo de esa manera. Y entonces esa pregunta encontrará respuesta cabal en cada uno. mm. Y yo te lo agradezco siempre, ¿no? Porque es verdad que con esta sensibilidad reconduces y dices, a ver, hay un umbral que no puede ser traspasado por las palabras. Entonces, ahí cada uno que lo sienta y déjate de pragmatismos y de conclusiones científicas que traspasa. De hecho, ahora, gracias a ti y gracias a él, voy haciendo una incursión levemente, ¿no?, en su vida, porque es que es tan ingente su Mm. obra que a mí me abruma. O sea, que yo te agradezco muchísimo tu resumen didáctico en el que yo pueda hacerme como un esquema de realmente cuál han sido su vida y, por supuesto, pues también otros escritos. Pero, buscando un poquito de él, también encontré en sus diarios que él también se frustraba mucho al escribir y al leer. O sea, encontré ahí como unos fragmentos que decía: "Qué difícil es escribir sobre la teología", ¿no? Porque, realmente no se puede escribir porque no lo sé. Y me canso de leer tantas personas que han tenido como tantas experiencias que yo puedo sentir, pero que las que no puedo destilar prácticamente ni una pequeña gota, ¿no? Y digo, fíjate cómo ahora mismo nosotros lo vemos a él como una grandísima persona y en su interior la autoexigencia, la frustración y este camino de no sé, querer algo que de momento no era o no llegaba o simplemente, no sé, ¿no? Ahí ya son todo hipótesis y elucubraciones que serán todas falacias, ¿no? Pero me resulta muy interesante siempre eso, ¿no? Las distintas perspectivas desde el uno y el otro y la humanidad tan inmensamente bella en la divinidad. Sí, sí, te agradezco esos comentarios. Es verdad que, y de Merton se ha dicho eso, y él también lo ha reconocido con justicia, fue muy estudioso y estudió a conciencia, como maestro de novicios, se preparaba muy, muy bien las clases para los novicios. Pero es verdad que él procedía por sensibilidad también de estudios y como hijo de artistas, tenía esa mentalidad artista y le gustaba mucho la literatura. Esa fue su formación previa, pero fue tocado por una luz muy honda y él hizo un esfuerzo sincero, un esfuerzo verdadero hasta los límites de sus posibilidades racionales por entender, articular, poner en palabras, pero es verdad que la teología sistemática no era, digamos, lo que más encajaba con su personalidad. Y él lo admite. Él hizo, por ejemplo, un esfuerzo magno para él, que fue tratar de escribir sobre San Juan de la Cruz, con quien tenía una afinidad enorme, en términos de la teología sistemática de Santo Tomás de Aquino. Le costó, Dios se ayuda, literalmente, le costó mucho. Es una obra con la que no se sentía satisfecho para nada. Y sin embargo, quien lee esa obra, quien conoce a San Juan de la Cruz, a Santo Tomás de Aquino, la obra se llama Ascenso a la Verdad, reconoce que hay cosas que son de muchísimo interés, pero no era su molde, o los Mm, moldes a él, los moldes demasiado estrictos le ahogaban. constreñían. Pero hizo el esfuerzo, y no fue un esfuerzo baladí ni inútil. Es decir, él fue es lo mismo que con la regla monástica. Él la seguía y la siguió, Mm, pero, siempre se cuidaba mucho de que la regla estuviera al servicio del espíritu y que no lo sofocara. Es una tensión difícil, que es una tensión interior que cada persona mm, sufrimos en nuestro ámbito, pues entre los cauces, las normas, mm, bueno, que hay que seguir, y las pulsiones interiores que en su caso estaban movidas por una luz que quien lea su autobiografía reconocerá en momentos muy determinados, pues cuando estaba en Cuba, oyendo una misa, después en Roma, y en otros momentos la experiencia que tuvo muy conocida en una esquina de Louisville ya siendo mm, monje, y que es una experiencia que muchos reconocen y se reconocen en ella, pero es una experiencia de una luz interior que atravesó toda su vida, son luces, y luego la vida que él llevaba era muy anónima, era un monje más, mm, era una vida oculta,
cuentan como anécdota y lo cuentan los que después fueron abades, que habían sido monjes formados por él como novicios, que a lo mejor hasta 2 o 3 meses después de haber entrado ellos en el monasterio, inspirados por su autobiografía, no supieron quién era el famoso Thomas Merton, porque era un monje que pasaba desapercibido, hacía las tareas de los demás, era una persona anónima allí. Entonces eso es bastante revelador Mm, en ese sentido de decir, su esfuerzo intelectual fue máximo, pero lo que él vivía desbordaba, iluminaba su intelecto, pero lo desbordaba, y por eso necesitaba también de expresiones de otro tipo. Los mm, diarios, las cartas, los poemas, las reflexiones, las meditaciones, que escapaban al molde estricto de la teología que él no menospreciaba en absoluto, solo que mm, no era el guante mm, apropiado para él. Permíteme, si no es mucho atrevimiento por mi parte, un poco para eh, yo he tratado un poco de captar ese clima entre poético y profético de Merton con pequeños títulos de los capítulos que he dado, que no son mm, propiamente, no definen una autobiografía, sino que definen un clima o dan a entender como pinceladas imágenes que apuntan hacia donde su corazón navegaba, ¿no? mm, En esa navegación, en ese viaje interior. Entonces, y vienen casi todas extraídas de meditaciones, reflexiones, escritos suyos. Bueno, el primer capítulo es eh, porque escribí el libro a los 100 años de su nacimiento y es el legado de Merton. El segundo trata de la raíz de la alienación humana y tiene que ver con lo que él entendía que enajenaba al ser humano y lo que podía devolverle a su ser y a su raíz primigenia. El tercer capítulo es Desierto y Paraíso, y él mm, siempre se movía en polaridades y en aparentes contradicciones que para él no lo eran, porque en la vida se resuelven. Lo que para nosotros parece exteriormente contradictorio, él, por ejemplo, decía que en el desierto era donde nacía la flor de la compasión. mm, Parece una contradicción. Luego, El pozo de la contemplación es otro capítulo, música silente, silencio elocuente, otra paradoja en Merton, como un hombre que hace voto de silencio escribe más de 60 mm, libros. Y sin embargo, esa aparente contradicción él la resuelve de una manera muy sencilla. Y él dice, bueno, el silencio es la fuente y el lenguaje es la corriente. Y toda palabra tiene sentido si está bañada de silencio, nace del silencio y remite al silencio. mm, Y entonces es algo que él, por un lado, su invitación era al silencio, por otro lado, su proclamación era gritar lo que en el corazón vivía, balbucearlo, porque reconocía la pobreza de las palabras, pero no podía evitar mm, celebrarlas y hacer de ellas lo que pudiera en ese ámbito de pobreza. Otros son las riberas de la vida, porque obviamente él estuvo siempre viviendo la vida con una cualidad especial porque tenía muy presente ante sí, no de una manera mórbida, sino de una manera real, como San Francisco abrazándola, la presencia de la muerte, la mm, presencia de la muerte. La luz abisal, que es la que le tocó como una flor que se mueve hacia el sol y como un sol que toca la flor y ella se abre. Se dio eso en Merton. Secreta belleza, de eso también habla José Chamorro con sensibilidad y tantas otras personas. Sonia Petisco, al traducir su, al hacer una compilación, una antología de poesía bilingüe de Merton con infinita, con muchísima sensibilidad, con mucha comunión y lo que ella llama pasión por la palabra. Bueno, mm. la fruición de la contemplación, uno contempla y volvemos a lo que decías. ¿Para qué? No para qué, sino qué jugo, qué fruto sale de la contemplación. Eso es lo que los monjes tradicionalmente llamaban contemplata tradere, es decir, compartir los frutos de la contemplación. Muy bien, contemplación, pero no es
para mm, mí, no es es para mí, es muy íntima, pero no es mi propiedad. Es que no es mi propiedad, al contrario, es decir, es que no el fruto no puede dejar de mm, ser para todos los demás. Feliz eclosión, bueno, variaciones sobre el mismo tema desde el más profundo centro, en comunión con San Juan de la Cruz, y por último, lo que da título al libro El verdadero viaje. El libro mm, va acompañado, sobre todo, aunque es una sección menor en número de páginas, pero es sustancial, de mm, pequeños textos para meditar con Merton, que yo creo que dejan hablar a Merton. Todo mi empeño ha sido, a pesar de que yo hablo mucho de Merton, dejar que Merton hable y escucharle y dialogar con él, no por cuando eso también produce equívocos, porque se corre el riesgo de pensar, bueno, es que, las personas que han leído o leen con gusto a Merton o quieren divulgarla, hacen de Merton como un culto, ¿no? No, 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 es leer a Merton para hacer lo que él nos invitaba a hacer, mm, entrar en ese ámbito de contemplación, lo que mm, en otro momento llamábamos Merton fue puerta de quien fue puerta, mm, de quien se llamó a sí mismo puerta, yo soy la puerta. No, no por hacer un culto de personalidad, ni mucho menos, sino por adentrarnos de su mano, eso sí, en quien él se adentró y con él, con Jesucristo, pues adentrarnos en aguas profundas. Hombre, yo eso creo que cualquiera que te lea y que te escuche lo sabe, ¿no? Que no es una idolatría, sino que No. es una honrar y venerar lo que realmente él consiguió y que de su mano también hace que nosotros podamos sentir. O sea que muchas gracias. Voy a hacer solo 2 apuntes que se me han quedado y empezamos ya a transitar 2 de tus capítulos, por lo menos, que te he invitado ya a centrarnos en ellos, que serían la soledad y el silencio. Pero te quería apuntar que también, gracias a ti, conozco de todo lo que has nombrado de Merton, también sus trazos y sus Mm, esbozos, que para mí fueron como un tesoro, y es algo que yo admiro mucho de él, ¿no? Que ahora como que tendemos mucho a la especialización en algo, cuando creo que nuestra naturaleza más innata y más instintiva es experimentarlo todo hasta que encontremos este molde que tú decías al inicio, ¿no? Y no obcecarnos con que si se me da bien esto, tengo que hacer solo esto porque, somos todos y no tiene que ser que se nos dé perfecto, sino que disfrutemos con cada uno de ellos, ¿no? Y ya solo para antes de empezar con la soledad, sí que me acordaba de hace unos días que estuve en mi pequeño paraíso, y que sobre la contemplación, y yo siempre llevo un cuaderno porque me gusta mucho escribir también, pero estaba sentada en la garganta, en la charca, y no podía escribir porque no podía dejar de mirar el agua que estaba jugueteando con las teselas, con el viento, y luego volví a escribir y otra vez así, ¿no? Y cuando me daba cuenta estaba ahí embobada, embelesada, y de pronto me di cuenta de eso, de decir: "¿Pero por qué intentas escribir si ya estás?". ¿No? Como si ya estás donde quieres alcanzar a través de las palabras, en ese estado donde, ¿no? Todo se disipa, pero me reí de mí misma muchas veces de esta polaridad y de estas paradojas que tú nombrabas en la primera conversación que tuvimos, de querer buscar así con esfuerzos ímprobos lo que ya de manera natural se encuentra dentro si le dejamos espacio, ¿no? Y ujú. bueno. Sí, sí, así es. Sí, y Merton estaría de acuerdo contigo. Y de hecho, me lo mencionas, él hacía en un momento de su vida de madurez esos trazos, esas aguadas que eran como trazos espontáneos, lo que él llamaba cifras de energía, que Mm, no eran una espontaneidad que, volviendo a lo que decías, que tenía sentido en sí misma y que iba mucho más allá de cualquier lógica, de cualquier desciframiento racional, pero que eran movimientos. Él siempre admiraba la pintura Sumier, las aguadas japonesas, la pintura china, porque él decía, bueno, hay que ver de dónde nace y a dónde va, ¿no? Y entre tanto, es esa pequeña huella que dice que es una huella de nada, es como cuando uno camina por la orilla de la playa y la huella la borra el mm, agua, y sin embargo, ahí es decir, en el momento en que uno ha hollado ha pasado por la arena y se ha dejado tocar por el agua, pues eso, digamos que está grabado en la eternidad de alguna manera,
pero es efímero, es completamente contingente, pero en esa nada está todo recogido, y entonces él hacía esos trazos que eran un modo de celebración, de Mm, creatividad gratuita que respondía, era como un reflejo en papel, mínimo, pobre, de esa gracia que él recibía. Entonces, era una manera de celebración, sí, mm, pero gratuita. mm. Bueno, vamos a empezar con el silencio, que si no al final verás. Y te voy a leer un párrafo que yo he escrito de rescatado de tu libro y luego ya entramos, perdón, antes del silencio, es que me he quedado con el silencio, pero vamos a entrar en la soledad antes, que si no, voy a invertir el orden. Y, y decía Merton, que tú rescatas en tu libro, que la soledad contenía básicamente tres significados próximos pero diferenciados. Yo los Ujú, nombro y luego tú vas destacando aquello que tú consideres y sientas. sí, La sí, soledad física, ujú, la soledad interior y la soledad para encontrarse con Dios y con la humanidad. Es verdad sí, bueno, te lo dejo aquí todo porque sé que lo vas a explicar bien y luego pasaremos a sus frutos. sí, De- sí. Te lo agradezco, Rosa, sí. Es una distinción muy básica, no es él únicamente quien la hace, pero sí que efectivamente es pedagógica y tiene mucho sentido. Cuando él hablaba de soledad física, él se refería a lugares que permitieran apartarse, al menos provisionalmente, de ciertos consensos sociales establecidos y asumidos sin ninguna perspectiva, sin ninguna reflexión sobre el significado final de la realidad humana. Obviamente, él escogió un lugar expresamente dedicado a eso, pero él sugería, porque escribía no solamente para los monjes, sino para cualquier persona, que lo suyo sería encontrar momentos, espacios de recogimiento que permitieran esa sana distancia saludable en cuanto que nos permitían no estar atados, no estar completamente prendidos o prendados de los reclamos continuos de los medios de comunicación o incluso de otras personas que con la mejor de las intenciones, pero con inercia, muchas veces nos vamos maniatando unos a otros con ciertas etiquetas, expectativas de unos sobre los otros, es decir, un tiempo para entrar en uno mismo y abismarse en soledad para entrar en otras aguas. Y de esa manera después estar más arraigado y de mejor manera, de manera más sana, más íntegra, más Mm, santa, podríamos decir en inglés, wholeness and holiness, tienen mm, mucho que ver, están de la mano, ser íntegro y ser santo en la sociedad, ¿no? Porque no se trataba de huir del mundo, como algunos pueden haber malinterpretado ese tipo de espacios de apartamiento, sino de tomar cierta distancia para estar más de verdad en el mundo, no de manera engañosa. mm. Sí, de hecho, a mí me gustaba mucho como lo describes de cómo volver a reflexionar un poco, ¿no? De estos Sí, consensos sociales que asumimos y que están establecidos y que no nos cuestionamos porque formamos parte de esa rueda de hámster, ¿no? Entonces, salirte sí. para luego elegir si quieres lo que tú quieras, volver o no, pero ya por una elección propia. Seguimos con la soledad interior, que no tiene que ser física en esta ocasión. Sí, efectivamente. Y la soledad interior no tiene que ser física, es una soledad de otro índole. Es decir, la soledad interior es la que permite precisamente reconocernos y reconocer al otro y es decir, reencontrarse con Dios, con algo que nos desborda, alguien que nos mm, sostiene, pero que nos desborda infinitamente, que nos ama infinitamente, y de esa manera reconocer en el rostro del otro eso que está más allá de las capas, lo que él decía, más allá de la sombra y el disfraz. Entonces Mm, la soledad interior es, por un lado, nos permite, por otro lado, nos aboca a hundirnos en el propio abismo interior. El propio abismo interior a veces está lleno de temores, está lleno de capas muy distintas. No siempre es algo fácil, pero es absolutamente necesario e imprescindible.
Es mm, como una toma de contacto con nosotros mismos para atravesarnos mm, y de esa manera reconocernos uno con los demás y uno con quien nos hace uno con los demás, mm, quien nos ha querido unos íntegros. Es, en cierto modo, ya no la recuperación de la unidad interior, lo es, pero desde esa unidad interior, con uno mismo, con los semejantes y con Dios, es, digamos, el principio de la comunidad de verdad, mm, es el principio de la relación. No se trata de cortar relaciones, al contrario, se trata de soltar amarras de las relaciones o de las ataduras exteriores, no externas, mm, y de ir mar adentro para encontrarnos allí de verdad, desde las raíces, desde el hondón del alma, con quien somos de verdad. Y entonces desde el propio corazón se reconoce mejor y se atraviesan las capas también hasta llegar al corazón de la persona que tenemos enfrente. La podemos mirar a los ojos, podemos ver su corazón más allá de las apariencias superficiales, de los roles que asumimos, de las etiquetas, de las proyecciones, expectativas, etcétera, de una manera muy desnuda, muy directa, como hacen salvando con otra madurez, de otra manera, pero como hacen de manera sencilla, digamos, salvando capas de, mm, de alienación, de alejamiento de nosotros, los niños y los animales. mm, Los niños se acercan de una manera muy natural, van a saltos y abrazan, se abrazan a las rodillas de una persona que ven buena, que es mm, que sin dudarlo, es para ellos es como es que es algo natural, porque la reconocen, su corazón lo reconoce y entonces, pues es un magnetismo, una atracción que es humana, es que mm, te gozas en el otro, te gozas en el otro y te acercas y das un salto y los niños abrazan las rodillas o le cogen por la cintura, es algo espontáneo y los animales también mm, saben saben muy bien reconocer quién les quiere y quién no, y las personas buenas, eso es, se sabe. La soledad interior, entonces, es una manera de aprender a ser lo que de otra manera en otros lugares tantas personas, yo mismo he utilizado esa imagen, a ser solitario, solidario, mm, solitario, solidario, que son dos caras de una misma moneda. mm, No se trata de una solidaridad impostada, es decir, de un impostada en el sentido de que alimente el ego, de decir yo, sino que nace, de verdad de una comunión sincera con el otro, que no puede, es decir, se duele por el otro como cuando si le cortan a uno su propio dedo, mm, porque el otro es uno mismo. No, mm, pero no es algo, no es un deber impostado, nace del corazón. mm, Y la soledad interior es absolutamente necesaria. Mm, quiero, leer un fragmento de Merton, si me lo permites, de cuando él estuvo de ermitaño al final de su vida, dentro del terreno de la abadía, pero aunque la orden cisterciense es cenobítica, comunitaria, pero él con otras personas, después su propio abad y otras personas, eh, volvió a las fuentes de la tradición y entonces decidieron que personas de probada madurez en la vida monástica podían llevar dentro del propio monasterio una vida de mayor recogimiento como ermitaños. Entonces él dice, eh, la vida solitaria del ermitaño cristiano, del solitario cristiano podríamos decir, no es simplemente una vida en la que uno piense sobre el bien, sino una respuesta completa a él, un sometimiento o una rendición completa al bien basado en una eh, percepción, una toma de conciencia existencial, personal, de que uno está llamado a la soledad por un acto especial del amor misericordioso de Dios. Es decir, que no es algo que uno escoja, que decida, me molestan mis hermanos, me voy a... No, no se trata de eso,
dice, es una manera de decir, he conocido y he experimentado la bondad de Dios hacia mí en Cristo de tal manera que no tengo más alternativa que dar esta respuesta completa, este don de mí mismo a una vida dedicada a estar solo con Dios en el bosque, en su caso. Y este testimonio es al mismo tiempo el acto más puro de amor hacia las otras personas, mi don para ellas, mi contribución a su gozo, a su júbilo, a su felicidad, eh, en, en la buena nueva de Jesucristo y y la manera de con ellos invitarles a darse cuenta de que el reino de Cristo está en medio de todos nosotros. Es decir, es una opción que no es para irse es como un regalo que uno hace a los demás, no es una Mm, huida de los demás, sino la ofrenda de sí mismo a Dios y a los demás. Es que es un cambio de perspectiva. A lo mejor no es fácil de entender, pero es un cambio de perspectiva. El centro no es uno mismo, ni lo que uno quiera alcanzar, lograr, ni aunque sea sublime y muy espiritual. El centro no es uno mismo. El mm, centro no es uno mismo. El centro es Dios y los demás. Y entonces es una ofrenda, pero es que lo podemos poner muy así, pero eso es lo que, por ejemplo, las madres, los padres hacen con sus hijos, ¿no? Es decir, no están ellos en primer lugar, siempre están los hijos por delante y no lo piensan. Es que es una mm, cosa de corazón, no lo piensan. Es que sus hijos son su vida, mm, son su vida. Y en este caso el ermitaño es como si, en cierto modo, asume ese modo de fraternidad, paternidad, no paternalismo facilón, no. Es es una donación de verdad de su ser entero. mm. Vamos a continuar ahora con el tercer punto de soledad, pero también cuando has nombrado lo de los niños, me venía una frase que aprendí con el maestro de clown que te he comentado antes de grabar, que a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Porque creo que también para mí, o por lo menos mi camino está siendo como ir a esa infancia consciente para recuperar todo lo perdido y, o no recordado, porque no sé si en algún momento estuvo perdido o no, al menos tapado. Y esta frase dice, ¿sabes que tu niñez ha terminado cuando un charco se convierte en un problema y no en una posibilidad de disfrute? Y así retomamos un poco la risa y pasamos al siguiente, porque yo ahora cada vez que veo charcos, o sea, antes también, claro, los veía como adulta y decía: "Dios mío, ahora me voy a manchar de barro", y ahora los veo y casi que me dan ganas de saltar encima, ¿no? Sí. Sí, eso que dices es precioso y en realidad tiene que ver con esto otro, tiene que ver, te recordaba antes en la conversación previa, en los saludos, a Francisco Rafael de Pascual, Mm, un monje cisterciense con quien he trabajado muchos años, a quien tengo no solamente aprecio, admiración, sino de quien sigo aprendiendo vitalmente. Y él desde el principio me decía, Fernando, sin humor no hay amor, sin humor no hay amor. Y de esto va la tercera forma de soledad también, es decir, que significa un encuentro, precisamente esa última no es la última, esa forma de soledad o ese aspecto de la soledad es realmente un encuentro en el amor con Dios, con los semejantes, con uno mismo. Se trata de ese doble encuentro, digamos, para ponerlo en imágenes como mm, un encuentro de una cruz vertical y horizontal, es decir, en verticalidad, en univerticidad con Dios y en horizontalidad con los semejantes, con el cosmos y en el centro, atravesándolo todo por la luz de Cristo, atravesando nuestro corazón, atravesando toda la creación, atravesándolo todo y llenándolo todo. Es un círculo que también los místicos han dicho, y Merton con ellos, cuyo centro, que no tiene circunferencia, cuyo centro está en todas partes. Es mm, decir, que lo impregna todo. Bueno, ese, eh, ese doble encuentro de soledad y sociedad, Merton decía, Dios es infinita soledad y sociedad perfecta. Otra mm, paradoja, pero es infinita soledad y sociedad perfecta. Y se refería no solamente a la Trinidad, sino en muchos sentidos. Eso tiene muchas lecturas. Pero
eso para Merton podía adoptar 3 aspectos, para ponerlo un poquito así, no académico, pero bueno, decir, no me gusta tampoco sistematizarlo del todo, pero bueno, hacer esa pequeña mm, distinción. Uno, lo que él llamaba, desde el punto de vista ontológico, digamos, podría entenderse como el terreno esencial del ser, the ground of being. Él decía en inglés, en ujú, en una traducción que se acercaba pues a muchos místicos, también al maestro Eckhart habla en términos similares, es decir, eh, allí donde nos reconocemos sostenidos por una presencia mm, que se encuentra en nuestro presente y invita a reconocer la transparencia del ser. Puede sonar muy abstracto, pero es lo que Santa Teresa decía con mucho gracejo, de manera muy sencilla, encontrar a Dios en los pucheros. Merton decía, es que es verdad, no es un cuento. Somos, cuando se despedía de los novicios, decía, es que todo transparenta, todo transparenta a Dios si abrimos los ojos. Él hablaba de ese tipo de transparencia. Es que no se trata de nuestro logro, se trata de limpiar las oscuridades que ofuscan nuestra visión y reconocer a Dios en el otro, en la naturaleza, en el libro de la vida, de la mm, naturaleza, del cosmos, y reconocerlo así porque está hablándonos continuamente. Es que estamos, claro, era una invitación a recuperar en cierto modo, el paraíso, esa infancia que no es una regresión a una niñez tampoco que debemos dejar atrás cuando crecemos, pero sí no debemos abandonar ese tipo de infancia evangélica, ¿no? Merton en un momento dado escribía a un embajador chino en el Vaticano, con quien tuvo una correspondencia muy fértil, y le decía, no pierda usted la mente de niño que tiene, la única mente que vale la pena tener decía en una carta preciosa que se conserva en los volúmenes de cartas de Merton, The Only Mind Worth Having, que dio título a un libro muy bonito, muy hondo, de una estudiosa de Merton, que se llama precisamente así, de La mente de niño, la única mente que vale la pena tener, sobre Thomas Merton. Y mm, sí, bueno, ese es el primer ámbito, el del terreno, digamos, esencial del ser. Otro aspecto sería de tipo psicológico, aunque con una psicología que va mucho más allá de lo que la psicología, eh, por lo general, puede entender. Es decir, que está a caballo entre la la psicología y lo que está más allá de la psicología, porque es el umbral de la paz, que en los evangelios se dice que está más allá de toda comprensión, la paz que está más allá de toda comprensión. mm, En ese sentido es un estado, pero no como se dice ahora un estado de conciencia tal, es un estado que está llamado a ser un rasgo. Es que, de nuevo, se trata de reconocerse hermanados, hijos de llamados a ser uno con quien es el príncipe de la paz, el llamado el príncipe de la paz. Es, es el aspecto psicológico, pero como umbral hacia, hacia esa paz que nos ha convocado a este mundo y a la que estamos llamados. Y por último, no se solapan los tres aspectos. Desde mm, el punto de vista religioso, se trataría esa soledad se trataría de un vaciamiento radical de uno mismo. Como, así como Jesús se vació de sí para tener nuestra condición, encarnarse, hacerse uno con nosotros, uno de nosotros y uno con nosotros, nuestra llamada también es a vaciarnos en pobreza, en silencio, pero cuando se dice eso se puede malentender el sentido de una privación. Se trata de un despojamiento radical de nosotros, mm, que es lo que permite, como el cuenco al agua, ser receptores de lo que en realidad ya somos, de la gracia que somos, es mm, decir,
de aquello por lo que se nos trajo al mundo, se nos amó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ser receptores de ese amor incontenible que cabe si le dejamos sitio. Y le mm, dejamos sitio si no nos ponemos en primer lugar endiosándonos, engrandeciéndonos. Eso no, tampoco hay que confundirlo con una falsa humildad. Es una cuestión de realismo. Es una cuestión de realismo, es una cuestión, es que es muy, que no se trata de hacer nada especial, mm, sino de literalmente dejarnos en paz para que se haga aquello a lo que estamos llamados en nosotros. Y eso que es aparente renuncia, pero que es renuncia de espejismos, de autoengaños, de falsedades, es, es el mayor despojo y la mayor riqueza. De nuevo, es como tender aquello, bueno, lo dicen muchas personas, Merton también, es responder de todo corazón a la llamada que se nos hace. En primer lugar, escuchar, estar mm, dispuestos a escuchar y después esa escucha ya comporta respuesta, porque es una llamada amorosa a la que no se puede decir que no si se escucha de verdad. Y es lo que nos da, es lo que nos hace realmente libres, es lo que mm, nos colma y nos colma de libertad, no acaba con nosotros, acaba con nuestro falso yo, que diría Merton, pero es lo que nos hace ser de verdad, mm. ser de verdad. Bueno, Pues sí, ese sería muchísimas. el tercer aspecto de la soledad. Claro, Merton decía, él estaba y fue su opción bueno, y afortunadamente para todos nosotros, la opción monástica y hemos de estar tan agradecidos a quienes hacen esa Mm, opción, pero la invitación de Merton era a que todos nos aventurásemos en esa aventura que es una bendición, a que todos participamos de lo que es, de aquello a lo que estamos llamados a hacer. Eh, Hay mm, quien dice el hombre es Homo sapiens, sí. Hay quien dice, el hombre es Homo sapiens sapiens. Es hombre que sabe. Sí, es verdad. Pero él decía, el hombre también es Homo laudens, es una persona laudatoria, es una persona que está abierta, constitutivamente somos contemplativos. Una contemplación que no está reñida con la acción, pero constitutivamente mm, estamos llamados precisamente a eso, a ser alabanza viva de una manera, de no nos podemos ir a la estratosfera, pues eso, como Santa Teresa, en los cacharros, en la vida cotidiana, cada cual allí donde esté, en su ámbito, ¿no? Sin irnos cada cual en su vida, muchas anónimas, pero tan contemplativas como la de los monjes profesos, mm, pero de otra manera, con otro tipo de llamada, con otra respuesta. Lo que la respuesta radical de los monjes cuando optan de una manera radical por esa vida es impagable. mm, Y eso es una vocación que es una vocación humana que está llamada a continuar en el tiempo porque es lo que nos hace seres humanos. Pero eso para distintas personas puede adquirir distintas modalidades, distintos modos de expresión. mm. Pues sí, muchísimas gracias por intentar aquí explicar algo tan complejo y tan contrapuesto en muchos casos, como has ido matizando, ¿no? Como te iban saliendo todos estos Sí, matices. Que a mí todo el rato mientras te escuchaba siempre me venía la palabra transparencia, transparencia, ¿no? Eso es lo que hay que ser. O sea, la luz no puede pasar ante algo que es opaco. O sea, cuanto más transparentes somos, más podemos dejarnos ser traspasados, podemos incluso irradiar, pero no por nosotros mismos, sino porque es la luz la que nos atraviesa. Y, y sí, me venía también, y ya continuamos con los frutos que nos aporta esta soledad, pero me venía mucho también mi honor y a los monjes, la frase que aprendí del libro de Carlos María Antúnez que tú me recomendaste y con el que disfruté en su lectura y en la conversación con él, de cuando ellos van ya
a ser monjes y que se le hace la pregunta, ¿no? De qué es lo que quieres o algo así. No recuerdo exactamente la enunciación de la pregunta, pero sí que sé que su respuesta, postrados, literalmente tumbados en el suelo, es la misericordia de Dios y de mis hermanos. Y Sí. eso es lo que realmente creo que todos, sea en un monasterio, sea en nuestro hogar o sea de eremitas, es lo que anhelamos consciente o inconscientemente, la misericordia Ujú, de Dios y de nuestros hermanos, porque ujú. así podemos ser más humanos también, ¿no? Sí, sí, completamente. Esa es la llamada, a ser humanos, a hacerlo de verdad. Me alegro que menciones lo de la transparencia porque eso es crucial. Y Carlos María Antúnez utiliza las palabras de un poeta y utiliza la fórmula, que es una fórmula muy feliz, afortunada, porque es muy gráfica. Él utiliza el término transver, que Mm, significa eso, ver más allá de esa opacidad a la que te referías, ¿no? En su libro, mm, mm, menciona el poema en el que se utiliza esa palabra y hace una reflexión preciosa a ese respecto. Y esa es la cuestión. Y en ese trasver, efectivamente, nos dejamos ver con esos ojos de misericordia y entonces no podemos dejar de mirar de la misma manera. Es decir, bueno, Merton tiene ahí unas palabras en el signo de Jonás preciosas a ese respecto y claro, quien ha sido tocado por la misericordia no puede evitar ver mm, de esa manera, ¿no? Es eh, el anhelo de los monjes, de las monjas, de los seres humanos, mm, conocer cómo somos conocidos, amar como somos amados, ver cómo somos vistos, mm, ver y ser transvistos, mm, ¿no? Es como cuando mm, en oración ante un icono ves los ojos que te ven, pero no te ves a ti, es decir, ves con la luz que te atraviesa. Y eso es algo, bueno, es un misterio increíble, pero es una mirada que transforma. mm, La persona que es mirada, que a quienes somos mirados y a quienes miramos con esa misma mirada que nos atraviesa, nos ilumina y nos envuelve, nos abraza a todos, nos hace unos en esa mirada. Es una mirada en la que podemos perdernos. Ese es el mm, abismo de la oración contemplativa. Contemplar cuando, en una sola carta, cuando a Merton, un amigo, un señor sufí, le preguntaba por su modo de oración, es el único testimonio que Merton da personal sobre su modo de orar. Y él lo describe en esos términos. Dice, se parece mucho a lo que ustedes hacen. Siempre él era muy respetuoso y muy cercano a los interlocutores, trataba de ponerse en sus términos. Y decía eso, como es una oración que es eh, de contemplar el rostro de Dios, de perderse, anonadarse, anonadarse, él decía, se parece mucho a lo que ustedes llaman fana, que es como la extinción, la desaparición de uno mismo, pero ante el rostro de Dios. Se parece mucho a eso, es como perderse en la contemplación del rostro de Dios. Sí. mm. Bueno, vamos a ir cerrando porque aquí nos podemos quedar toda la vida y por favor, que vuelvo a insistir, que si no lo conocéis, que lo busquéis, que lo leáis, que es una primera aproximación, pero aunque para mí ha sido primera, y es verdad que tiene retazos, es muy profunda. En cada uno de sus capítulos, vamos, yo lo he releído bastantes veces y sigo extrayendo mensajes nuevos, o sea que bueno, ahí sigue. Y los 5 frutos que la auténtica soledad eh, reconoce Merton, pues Sí, cuéntanos. vamos con ello. El primero, hemos Mm, aludido brevemente, unidad, es decir, que se proyecta en todas las esferas de nuestra actividad humana. Unidad en el sentido de integridad. Estamos tan distraídos, es decir, traídos para aquí y para allá, ¿no? Estamos como mm, tironeados de un lado de otro, estamos distraídos, no estamos
no somos íntegros en nuestra acción, no estamos enteros, estamos divididos, estamos fragmentados y eso es parte de nuestra alienación que lo ve todo en fragmentos, no de manera unitaria. Este es uno de los frutos, ¿no? Unidad, unidad interior, cuando hay muchas cosas que cuesta entender, con las palabras a veces se hacen más complicadas de lo que es, pero hay gestos que lo recogen de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando se hace el gesto de la Mm, oración, es un gesto que el cuerpo lo dice, un gesto de unión, pero también es de recogimiento interior y de alabanza. Es un gesto que muestra sumo respeto, nos invita a estar con nosotros y como una vela, aspirar más alto y ser movidos por algo más hondo. Bueno, eso es aplicado, pero en términos humanos no hace falta estar así todo el tiempo, ni mucho menos, pero en términos humanos se trataría de volver a ser aquello que este pequeño gesto representa, mm, que en su pequeñez dice tanto, en lo cotidiano de nuevo, ¿no? En mm, el día a día, en el habla, en el estar, en, bueno, en las relaciones. Sí, mm. Y te bueno, voy a interrumpir es antes de que sigas porque me ha sí, parecido tan magistral pues yo soy muy visual, ¿no? Entonces, me he imaginado la vela y digo, qué belleza, porque efectivamente ese calor va derritiendo la cera, se va transformando en otra cosa y al final acaba siendo nada. Entonces, es verdad que solo la luz que lo ha quemado literalmente para convertirse en todo. Así que te dejo ya. Me quedo gra como símbolo nuevo dentro de mi cabeza. gracias, Rosa. Luego, Merton habla también como de otro fruto, la libertad. La libertad, eso es un tema muy, complejo y muy sencillo. Libertad, normalmente lo entendemos, o a veces lo entendemos de manera muy alicorta, ¿no? Como es libertad de Mm, elección, de poder hacer lo que uno. Y eso, por no decir la libertad más trivial, ¿no? De escoger entre un producto y otro, y tal. Bueno, hay distintos niveles de comprensión de la libertad. Libertad de elección. En el caso de Merton y de la soledad a la que se refiere, es mucho más hondo. Eh, la libertad, como decíamos antes, es cuando no es una libertad del ego, mm, es quedar libres del ego, es quedar libres del ego. Y esa libertad de nuevo, de esos consensos, esas máscaras, esas convenciones que a veces son equívocas, esas ataduras, cuando quedamos libres de todo eso, entonces estamos libres para. mm, Ese para no es un para de finalidad, pero sí que es un para que permite, que permite, eh, lo que después no dará tiempo, entonces lo introduzco ahora, que permite ser copartícipes o partícipes de la propia creación de Dios. Es decir, mm, alienta nuestra creatividad, pero en ese sentido, creatividad porque estamos vinculados al origen, porque estamos vinculados a la fuente primigenia. Entonces es libertad de, liberación de, para empezar, de nuestro propio ego. Eso comporta liberaciones de muy distinto tipo, de mm, opresiones muy concretas en términos históricos, en términos de las opresiones reales que los humanos infligimos a otros humanos, ¿no? Tristemente, pero entonces esa es una primera liberación que es fundamental, pero pasa por la liberación del ego, de nuevo. Y luego esa liberación permite ese para, que es una libertad constructiva, creativa, que es la que genera comunidad. No es la libertad de hacer lo que, malentendido de manera superficial, efectivamente, lo que mm, uno quiere, pero es que lo que uno quiere es lo que se quiere de uno. Lo mm, que uno quiere es lo que se quiere de uno en el sentido más hondo, y coinciden. Por eso, Merton, cuando entonces un joven pacifista, que también ha estudiado mucho a Merton, lo ha acompañado, se ha carteado con él, le preguntaba, eh, se quedó admirado porque Merton definía la misa, era un joven con inquietudes, como un encuentro de libertades,
como un encuentro de libertades. Claro, y entonces él decía, es como una danza. Claro, no es lo mismo decir la misa y hacer como una descripción sistemática, que bueno, hay que hacerla, ¿no? Una descripción teológica profunda, hay que hacerla, por supuesto, pero a un joven le dices, pero bueno, una misa es como un baile. Y dice, sí, sí, es como un baile de libertades. Y es así, y es así, el encuentro de la libertad de los hijos de Dios en el mejor sentido, es una libertad que pasa de nuevo por quedarnos libres del ego y eso te da mucha libertad interior. Nada fácil. mm, Es sí, más fácil decirlo que, que encarnarlo, que vivirlo, pero esa es la llamada. Entonces sí, mm, libertad en esa doble acepción, libertad de y libertad para. Y luego otro aspecto es otro fruto es el de la pureza de corazón, que para él era crucial. sí, La pureza de corazón. Eso atravesó toda la vida de Merton. Muchas de los escritos lo resuman. Eso, para él era muy, muy importante. Es lo que veníamos a decir antes. Él hablaba de claritas y de puritas, utilizando los términos latinos, en términos casi sinónimos. Es decir, esa es la llamada fundamental del monje. Es mm, decir, la pureza de corazón. Porque en esa pureza de corazón uno se encuentra con el corazón de Dios. Es decir, uno late acompasado con el corazón de Dios. Si quisiéramos hablar de la quinta esencia de mm, la llamada monacal, no lo digo yo, lo dicen los monjes, obviamente. Como lo que dicen los monjes sería eso, la pureza de corazón. Eso es algo, en algún otro sitio lo he comentado, que incluso cuando él tuvo una experiencia transformadora para él, clarificadora, en su último viaje a Asia, ante unas estatuas de Budas yacentes, que él habló, porque estaba en ese lugar, en términos budistas, cuando se refería a eso en sus diarios, él de nuevo utilizaba esos términos de claridad y de pureza, de mm, claridad y de pureza, pureza de visión. Es decir, utilizaba, bueno, en ese momento no había, es inútil hablar de decir de distinciones de budismo, no, mm, infinitamente más sencillo. Claridad y pureza, transparencia que tú decías, ¿no? mm, Sí, de corazón. sí. De Otro hecho, perdón que te interrumpa antes de que pases, no, porque todo el rato cuando estabas hablando de pureza de corazón, que para mí también es como un pilar, un eje, y volví a ver el dibujo que nos has mostrado, porque el eje donde se cruzan las dos de la cruz y ese círculo que encima parece que lo ensalza es el corazón. Que este también se lo agradezco a José Chamorro porque dice sí, y date cuenta que nuestro cuerpo, ¿no? Es como la unión de estos dos ejes, entonces es como de verdad poner el foco en que todo tiene que ir hacia ahí y que nada puede ocurrir si realmente pues eso, la mirada limpia no viene desde esa pureza del corazón. Y ya, te dejo continuar. no, gracias, Rosa. Sí, Listo. sí, efectivamente. Sí. Eh, otro otro aspecto, otro fruto de esa soledad es la compasión, que va mucho más allá que un mero sentimiento de empatía. Compasión sería la personificación misma de la caridad cristiana, en acciones de responsabilidad, que es responsabilidad en el sentido de tener la habilidad para dar respuesta, la respuesta adecuada a lo que pide el momento, ¿no? Y de compromiso, que compromiso, si queremos hacer también una lectura espiritual, monacal, una lectura también filológica, si quieres. Compromiso es adquirir una promesa compartida, vivir promesas compartidas. Entonces, Ujú, fruto de la soledad nace la compasión. Merton dice, la compasión florece en esa soledad interior en la que, a través de la experiencia de unidad con todos los seres humanos en Cristo, una persona encuentra a todas las personas reflejadas en sí y a sí misma en todas ellas. Eso mm, es que viene a decir Merton literalmente respecto a la compasión en uno de sus escritos. El último fruto, si
podríamos decir más, pero bueno, para hacer el último fruto es muy interesante porque, no es tan acostumbrado y, sin embargo, es necesario. Perspectiva. La mm, soledad nos da perspectiva. Es decir, una forma de ver las cosas nueva en el sentido de que, al decir desprendida, eso también es paradójico, significa no prendida a las cosas. Uno puede apreciar la flor sin querer cogerla. Uno puede apreciar a la otra persona sin querer poseerla. Uno puede apreciar el momento que ha vivido sin querer aferrarlo. Es perspectiva. La soledad nos proporciona eso. Y luego, por otro lado, eh, nos permite también esa perspectiva. mm, por eso decía que es paradójico. Es desprendida y a la vez nos permite comulgar con el momento, con las mm, personas, con aquello con lo que estamos haciendo. Es decir, por un lado, es como la soledad nos permite conocer por identificación, conocer por amor, es la definición clásica. Conocer por amor, hacerte uno con el objeto conocido que ya deja de ser objeto, ya deja de ser objeto. Desde el momento en que entres en relación de comunión con aquella persona, aquel a quien contemplas la naturaleza, lo que esté sucediendo, desde el momento en que entras en comunión, se convierte en una relación como no hay otra. Es decir, ahí no hay posibilidad de aferramiento, porque uno se desprende de sí, ya no está en sí, ya está fuera de sí en el mejor sentido, pero es que ha incorporado a aquello otro, a lo otro, así. Y mm, ese es un modo de soledad es como no es una soledad de apartamiento, es de abrazo. mm, El abrazo se hace más grande, se hace universal, se hace mayor y se hace más íntimo. Se mm, hace se hace de verdad, se hace de verdad, no es solamente abrazo físico, es mm, mucho más y mucho más verdadero. Entonces, por un lado, desprendimiento y por otro lado, unificación, unión, comunión, amor. Eh, Al hacer eso, Teilhard de Chardin y Zubiri, aquí este filósofo tan grande, hablaba, y eso de nuevo es paradójico, de la trascendencia no solamente de las cosas, sino en las cosas, en las cosas. Cuando hablamos en términos teológicos de trascendencia e inmanencia, parece que sean como polos irreconciliables, ¿no? Como de nuevo polaridades que estén en extremos distintos. Pero en realidad, como en la cruz, están unidas en el centro de la cruz. Están unidas en el centro de la cruz. El momento de mayor trascendencia, por así decir, de mayor acercamiento al Padre de Jesús es el momento de mayor abajamiento. mm, Es decir, la vida es un misterio que puede dar lugar a equívocos, pero bueno, esa es la buena noticia cristiana. La vida que recibimos viene de la muerte de Cristo, pero en esa muerte triunfa la vida. El amor es victorioso, es una de las últimas oraciones de Merton. El amor es victorioso, pero ese amor no niega la muerte, la abraza y la trasciende. En la mm, muerte, muriendo en la muerte. Es trascendencia en las cosas, no solo de las cosas, por supuesto de las cosas, pero en, mm, en se trasciende el tiempo en el tiempo. Se trasciende la soledad que se convierte en abrazo, en comunidad, en amor máximo, en soledad, es decir, mm. adentrándose en la máxima soledad. Y Mm. bueno, ese es el otro de los Sí, frutos que yo me estaba acordando, claro, de mi propia experiencia, que es con lo único que lo puedo unir, y cómo he sentido ese abrazo o esa mano rescatadora o que me está sosteniendo en los momentos en los que realmente me he rendido por el puro cansancio, por estar exhausta, ¿no? Entonces, cuando dejas de moverte en las arenas movedizas, de pronto dices, ah, bueno, pero sí, espérate, ¿no? Y un poco también lo que tú decías de ese cuenco, de dejar de ser activos para dar lugar a esa transformación pasiva de ser vividos, de ser, ¿no? Que creo que también es algo que aparte de agotarnos,
no nos lleva a nada, ¿no? Es como dar vueltas, así Sí, que sí, sí. bueno. Incluso ahí, Rosa, fíjate que, claro, eso es cierto. Esa pasividad es también, por así decir, el sumum o la culminación de la actividad. Es la mayor, Mm, o sea, que no es una pasividad de indolencia, de dejadez. No, 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 no. Es además una pasividad que mueve y que mueve y de qué manera. Es decir, es la que no solamente conmueve con los demás, sino que mueve acción, pero a una acción que mm, liberada del ego se hace, es una palabra que no me gusta, pero es verdad que se hace eficaz en el sentido de que da la respuesta adecuada a la situación que se mm, presenta en el momento. Da la respuesta adecuada, pero porque ahí no hay interferencia de ego y porque ahí el mm, motor es el amor, no es ningún logro personal, ni ningún esto, ni ningún lo otro, no es no mm, es nada propio, ni de lo que uno pueda, ni deba, ni quiera apropiarse. Es que no, ahí no hay propiedad, no hay. mm, totalmente. Bueno, pues no nos ha dado tiempo de hablar de la mayoría de las cosas que te dije que íbamos a hablar, pero creo que por lo menos para mí ha sido maravilloso como siempre y sí que te quiero que cierres como colofón leyendo o compartiendo algo que tú elijas. Sí. Si me permites, Ujú. 3 breves piezas, que están muy breves, que están en el podríamos recolocarlas en el principio, en el centro y al final, pero bueno, vienen a ser variaciones sobre lo mismo. A propósito del título del libro, una cita de James Finley, que ha escrito un libro maravilloso que se llama El Palacio del Vacío, de Thomas Merton. Mm, James Finley fue novicio de Thomas Merton durante 5 años, después se salió por distintas circunstancias, pero ha estado dedicado a asesoramiento espiritual y a consejo, también acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Y ha hecho un libro maravilloso en el que recoge, yo creo que lo más granado de la enseñanza de Merton y eso en comunión con él como novicio. Es una obra que es una referencia obligada para conocer bien el corazón de Merton. Y James Finley dice lo siguiente: Merton nos lleva a un viaje a Dios en el que el yo que emprende la andadura no es el yo que llega. El yo que inicia el viaje es alguien que creíamos ser. Es el yo que va muriendo en el camino hasta que al final no queda nadie. Ese no yo que queda es nuestro verdadero yo. Es el yo previo a esto o aquello. Es el yo en Dios, el yo más grande que la muerte y que con todo nace del morir. Es el yo que el Padre ama sin fin. mm, Ese es el viaje. Y ahora del propio Merton, al final de su vida y al final del libro, en Asia, en una de sus últimas conferencias, decía: nuestro verdadero viaje en la vida es interior. Es una cuestión de crecer, de profundizar y de rendirnos cada vez más a la obra creadora del amor y la gracia en nuestros corazones. Nunca como hoy es tan necesario que demos una respuesta a esa acción. Y por último, esto es lo último, en un libro precioso también de fotografías de Merton, antes hablabas mm, de los trazos de fotografías, eh, Paul Person, el editor, que es el director del Centro Thomas Merton en Estados Unidos, eh, hizo una compilación de las fotografías de Merton y acompañó las fotografías de pequeños extractos de textos suyos. Una de ellas, que es un árbol, no sé si se ve, mm, es un árbol, sí, bueno, precioso. una fotografía. En invierno. eh, las fotografías son increíbles, es Mm, otra faceta de Merton, otra expresión de su contemplación. Pues extrae un texto muy breve del libro El signo de Jonás y dice: es un extraño despertar encontrarse el cielo en el propio interior, y debajo, encima y alrededor de ti, de modo que tu espíritu se ha hecho uno con el cielo, y todo es noche positiva. mm. Y con, y Pues con esto me muchísimas gustaría. gracias. Porque tú, al igual que Merton, me encanta que jugáis siempre con las palabras opuestas, generando esa unicidad en cualquiera de sus formas. Conozco, gracias al monasterio de Sobrado, que lo tienen allí en su tienda, el libro y las fotografías que nos acabas de mostrar. Y, y siempre es un placer viajar contigo a través de ti
hacia ningún lugar, con ningún propósito. Gracias siempre por aceptar mis propuestas, por dejarte también fluir y danzar. Y nada, que es un regalo maravilloso, tu propio camino y tu sabiduría compartida, esa compasión y compromiso. Y nada, que nos veremos en la próxima. Muchas gracias también, ahora te doy paso, pero muchas gracias también a todos los que nos escucháis, que muchas veces se me olvida, pero es porque estáis integrados en nuestra unicidad. Y nada, Muchísimas gracias. mm, Muchísimas gracias. gracias. Ha sido, como siempre, bueno, más que lo que yo digo, tu escucha es que invita a hablar. Mm, Es demasiado tentadora, pero tu escucha y tiene tanto valor o más valor que las propias palabras que yo he podido decir. Así que ha sido un auténtico gusto. Muchísimas gracias por esta ocasión de compartir con quienes nos escuchan cosas que, bueno, que creo que se invitan a leer a Merton y, bueno, y a aventurarse también con él en ese viaje, pues en el verdadero viaje, mm, pues bienvenidos sean. pues sí. Muchas gracias. Que así sea. Gracias a ti y hasta la próxima. Bueno, besitos. Chao. Besos. Chao.